Hola, estamos aquí con el artista visual Juan Miseli para hacer esto que es una entrevista performática para el colectivo artístico intersticial. Bueno, vamos a conocer la obra de Juan Miseli. Hola Juan, Hola Ángel, ¿cómo estás? pero muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo empezaste con tu obra, qué es Mira lo que, acá, qué es ¿eh? lo que te gusta hacer ahora. Me imagino Y empezaste mira, de chico, ¿no? eh, sí, empecé de chico, realmente va a ser medio aburrido o remontarse al siglo pasado, pero básicamente cada vez que lo interesante para mí es pensar que cuando lo miro desde hoy, me doy cuenta que ya estaba haciendo obra cuando no sabía que estaba haciendo obra. Lo cual nos lleva a una pregunta tremenda, que es qué es la obra, ¿no? También, porque uno da por sobreentendido que la obra es algo, pero hay distintos enfoques, y sin llevarlo a un nivel muy teórico tampoco. Hay distintos enfoques sobre qué es la obra. La obra es el objeto, la obra es el proceso, la obra es la simultaneidad del proceso y el objeto, bueno, no importa cuál sea, digamos, también eso puede ser fluctuante, pero en mi caso siempre lo primero que me gustó fue hacer dibujar. Ah, ya. Siempre dibujé. Pero no, digamos, en ese momento no eras consciente de que era arte, digamos, estabas en puro placer, principio de Claro, placer. dibujaba porque me gustaba dibujar y de hecho ahora voy a hacer una muestra a fin de año en el 704 Oficina de Arte curada por Sebastián Linaro, que bastante fue, digamos, como una idea de él también, hacer una muestra con cosas que hoy son arte, pero que en su momento no eran arte, Mm. que hoy Por se... ejemplo, ¿eh? por ejemplo. Por ejemplo, tengo una costumbre desde muy chico que es escribir diarios. Ajá. Y tengo todos diarios manuscritos guardados en cajas, que nunca los tiré, pero tampoco los usé para nada, pero por ejemplo, en este caso puntual, Sebastián Linardo los ve como obra hoy, pero no son obra realmente. Sí, ahí la pregunta que me cabe es ¿quién es quién detenta el vivodito, digamos? Si sos vos o Sebastián Linardo. Yo creo que un poco siempre los guardé porque quería hacer algo con eso. Lo que no sabía era qué hacer con eso y me gustó la propuesta de Sebastián, que no es hacer una muestra en realidad, sino hacer una sala de lectura y que la gente pueda leer los diarios. Y los diarios, me acordé porque los diarios están muy dibujados. Ah, Son diarios que en general aparte tienen como un componente afectivo en el sentido del toque, digamos, que es mi raye de ahora, el tacto, que tiene que ver con que muchos de esos diarios están hechos, sobre todo los de cuando era más chico, que era muy chico, tendría 6 7 años, están hechos en agendas que mi viejo descartaba cuando pasaba el año, no las usaba o lo que fuera. Entonces también son como diarios desfasados del tiempo, porque es un diario de 1979, pero escrito en una agenda de 1978 con los días corridos. Entonces, hay algo raro entre diario y agenda, como que yo escribo actividades como que las voy a hacer, pero en realidad son actividades que ya pasaron, ¿se entiende? claro, claro. Eh, y bueno, le llegó el momento a los diarios, digo, pero básicamente, para volver a tu pregunta, empecé dibujando, y después empecé a hacer cerámica, después hice como unas esculturitas y después estudié diseño de indumentaria en la FADU, que eso también es como todo un molde de la práctica, ¿no? Estudiar en el marco de lo proyectual, bueno, lo proyectual también es una materia en las carreras de arte, una materia troncal, pero implica, soy insoportable porque me pregunto todo, ¿no? Te preguntás tanto que al final no haces nada. Pero, bueno, no es mi caso, Bueno, pero pues digamos, sí, te interrumpo para hablar por un poco de favor, tu sí. proceso artístico. Entonces, para vos es importante esta cosa proyectual, está incorporada a tu práctica, trabajas así como una especie de proyecto, como Mira, sería un proyecto, digamos, estuve incorporada con mucho objetivos, tiempo, fundamentación, metodología, evaluación, tipo de cosas. estuve incorporada mucho tiempo lo proyectual. También lo proyectual se cruza, por un lado, con la formación en indumentaria y por otro lado, con trabajar en la industria del cine, Ujú. que es claramente proyectual. Entonces, para mí lo interesante de esas matrices es que se incorporan y uno cree que no hay otra manera de hacer las cosas que no sea esa. Hasta que en un momento dado de mi vida fui a un taller en el CESEBA que daba Leonardo Solás y hablaba de lo proyectual y empecé a sentir que lo proyectual era algo que naturalizábamos, pero que no era la única manera. Quizás escuchar a otra persona hablando de eso
como práctica Ujú. me hizo tomar cierta distancia. Entonces empecé a ponerlo en jaque, digamos, a preguntarme si es la única manera, si no hay otras maneras de hacerlo, si tiene sentido tratar de hacerlo de otras maneras cuando uno ya lo tiene embebido. La cuestión es que me interesa también, me interesa siempre como violentarme un poco a mí mismo. Si hago todo proyectual, durante mucho tiempo hice las cosas de un modo proyectual, me interesa ver qué pasa si no lo hago así. Sí. Igual, digamos, hay como, por ejemplo, metiéndome con, qué sé yo, cada tanto lo hago, me meto a, viste, presentaciones de obra para un concurso o lo que sea, o para un apoyo, un incentivo, lo que sea, y yo siento siento como que hay una imposición de alguna manera de esa lógica proyectual en mismo en esas mismas convocatorias, digamos, Sí, que es como si un artista fuera una especie de burócrata. exacto. Bueno, hay algo re interesante ahí que lo tomo, porque también tiene que ver con una cuestión que va a ser, no lo digo desde un costado psicobolche que a los 14 años escuchaba a John Lennon y se ponía un morral de Viva la Paz, que podría estar contaminado con eso también. Pero también lo proyectual, más allá del diseño, es un parámetro o un molde empresarial, ¿no? Sí, yo lo veo más que como empresarial, que lo empresarial, claro que tiene eso, porque a la postre es un molde, digamos, táctico, porque en algún punto es hacer un diagnóstico, establecer ciertas acciones en base a tal diagnóstico y hacer una evaluación. Eso lo hacía Sun Tzu en el arte de la guerra, digamos. Claro, tal cual, es el arte de la guerra y ahí hay algo que para mí es súper interesante, porque nosotros cuando hablamos de arte, por ejemplo en esta charla vos y yo hablamos de arte, entendemos que el arte es algo que está en los museos, que puede estar en lugares más alternativos que museos, que puede estar en galerías, en prácticas colectivas, puede tocar el fluxus, los ready-mades, el arte bla bla, pero el arte también es el arte de la guerra, es el arte de la minería. ¿No? El arte, como que nosotros nos apropiamos de la palabra arte y la llevamos para ese terreno artístico, entre comillas. Pero hay Ahora, algo. ¿Eh? hay una polisignificación del arte me parece importante. O sea, a mí me parece que no se habla de lo mismo cuando alguien dice la albañilería es un arte o cualquier tipo de técnica o tecnología, low technology generalmente, es un arte. Por ejemplo, fabricar guitarras es un arte, fabricar tazas es un arte, ese tipo de cosas. Sí. Por Y ejemplo, hay. cuando se habla del sentido que es contemporáneo y se habla, por ejemplo, de un tipo de arte muchas veces que raya en la agresión psicológica, digamos, que no es lo mismo. Sí. Es difícil como. No sé si es difícil, pero a veces hay como que decir, bueno, yo estoy hablando de este arte, yo estoy hablando de hacer esto. Con respecto a lo que vos decís de los burócratas, como que el artista devenido burócrata, yo trabajo mucho con instituciones y en relación con instituciones o fundaciones o ese tipo de entes, por decirlo de alguna manera, y la configuración de esos entes es proyectual, entonces es muy difícil hacer algo por fuera de lo proyectual sin que haya un conflicto. Pero Ahora, no si para no. trabajar con ellos, si no vas haciendo tu arte, por ejemplo, una buena, hermosa performance, vos solito sin avisarle a nadie te tirás a la calle a hacer. Pero también se puede ser más, también tratar de un poco como infiltrarse en la fundación, en la institución y contaminarla un poco. Lo que pasa que sí es difícil, por ejemplo, no sé, vas a hacer una muestra en una fundación, una institución grande que tiene un protocolo de mostrar, que también si yo lo pienso desde el otro lado, se entiende, porque si no sería muy difícil de armar. El artista tiene que mandar un manifiesto, tiene que mandar un texto de obra, tiene que mandar un video, un material para la audioguía, las imágenes en resolución tal, etcétera, un montón de requerimientos. Para hacer todo, para cumplir con todo eso tenés que ser medio burócrata. Bueno, Si no, no lo puedes igual hacer. yo no digo, no lo digo en sentido negativo, digamos. O sea, me parece que sí que hay toda una cuestión, digamos, operativa que para una institución de cualquier tamaño que sea, los tipos tienen que ver la manera en que lo van a hacer, digamos. Claro.
Tal cual. Sí, no, no es una crítica. En realidad más que una crítica es saber las formas que uno está dispuesto a tomar para hacer las cosas. Pero esto mismo hace que, como es tan extendida la práctica, como práctica es extendido, entonces se puede confundir el método, que es esta cosa así proyectual, eh, que es, sí, casi es la definición de burocracia, no se puede confundir los métodos con los fines. El fin No no es sé. que sea, claro, el fin no es que sea perfectamente la obra de arte, perfectamente la consecución de una idea que se deriva desde una fundamentación que pasa por unos objetivos específicos y generales y cuyo impacto está predefinido desde antes de la obra de arte. Digamos. Eso es para que la pobre institución pueda hacer algo con eso, que hace las Igual cosas más así. allá, eso, digamos, sí es verdad, pero a mí me pareció súper interesante cómo lo planteaba Solás. ¿Qué decía? Que en la palabra misma, proyecto, ya está la idea de salirse de uno mismo, porque uno tiene que trabajar en pos de algo que está más adelante. Ajá. ¿No? Lo pienso como hasta espacial y temporalmente. Uno está trabajando en algo que todavía no existe y que va a funcionar como una guía. Vos querés hacer, no sé, pero lo puedo ampliar un poco y decir, yo quiero traer caucho del Amazonas y soy un rey portugués. Eso es proyectual, si no, no lo haces. O sea, ¿se entiende vos? Estás en Portugal, no tenés el caucho y tenés que instrumentar todos los medios para que eso ocurra. Bueno, digamos, volvamos a tu obra. Dale. Hicimos Llegué al caucho, ¿viste? Sin el paso escalas. por el proyecto. Digamos, o sea que vos tenés, por un lado, yo entiendo así, una mitad de la obra es proyectual y otra mitad no. ¿Qué es ese no? Y es más amorfo, digamos. Es como una cosa en la que también me problematiza bastante porque en general es muy difícil darle entrada. Se puede finalmente, pero es muy difícil porque es una manera de trabajar distinta a esto. Después te presento la foto 300 dpi, bla, bla. No sé cuál va a ser la foto, no está la foto, no está el texto. ¿Se entiende? Pero más allá de todo, esa obra después se muestra de algún modo o el otro. O sea, no, a mí me interesa quizás no pensar tanto la obra como un objeto. Ah, Pero no es que eso, porque piense que esté bien o mal, que sea objeto o que no sea objeto. No tengo nada contra que sea objeto ni nada contra que no lo sea. Sino que tiene que ver con algo que se pone en marcha cuando hay movimiento. Parece, parece estrambótico lo que estoy diciendo, pero no, es re concreto. Eh, bueno, digamos, hay que pensar que todas las obras, cada una de ellas, sufren un proceso de circulación. sí, de circulación y aún antes de la circulación ya están Digamos, es circulando. difícil estabilizar un objeto que en realidad está circulando. Ujú. Si es que la Que obra está está... circulando siempre aparte, porque no hay un momento quizás, por ejemplo, eso es algo que muchas veces yo entiendo que alguna gente me lo critica, que es que el objeto nunca está terminado. La obra en realidad nunca está ¿Te han terminada, criticado, Juan? mucho. Pero bueno, ¿Y por qué? el otro día un galerista con el que estoy trabajando ahora, que no voy a decir quién es para no quemar a nadie, y no es un galerista tampoco, es una persona que tiene un espacio, se encontró con un galerista que yo conozco desde principios de no sé cuándo, hace mucho tiempo, y dijo, ¿estás trabajando ahora con Juan? Sí. ¿Sigue tan desprolijo? Ah, y ahí te sentiste tocado. ¿Cómo puede ser? No, para nada, porque para mí la prolijidad no es algo que yo quiera para mi obra. La puedo entender en la obra de otra gente, pero no la necesito, no la quiero tener en mi obra como valor, ¿se entiende? Claro, claro, claro. Si algo es prolijo, está todo bien también, no es que hay que ser desprolijo. A mí lo que me interesa fundamentalmente hoy es poner en jaque algunas matrices de control, pero sobre todo las propias. No, o sea, yo no creo que las matrices de control estén por fuera de uno. Algunas sí, pero la gran mayoría están incorporadas. Ya. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto, Ajá. para que, si no parece como todo. Fantástico, me Eh, parece igual que todo huele. Digo, porque ¿eh? es una charla performática. No tenemos ningún objetivo acá, más que partimos de No, tu pero obra y a para partir de... incorporar un poco, incorporar las prácticas, ponele, no sé, yo hacía obra colgante, unas esculturas colgantes de una técnica que yo llamo técnica miasma de fundido tercermundista, que es una mezcla.
de objetos básicamente de descartes plásticos con algunos descartes orgánicos como dientes, huesos, cuero, etcétera, etcétera, animal. Trabajo mucho también con las donaciones de la gente, entonces ahí hay una movida en la que la materialidad está marcada por lo que la gente me da. Por ejemplo, no sé, una conocida me regala todos los juguetitos de sus hijos de cuando eran chicos. Y son todas cositas plásticas que puedo fundir. Entonces ya está mediado por la elección de quien me lo da. No es que yo voy y compro azul de ultramar. Claro. Eh, entonces, en ese sentido, yo hacía estas esculturas colgantes y estaba haciendo una práctica, estaba haciendo yoga en realidad con Pablo Montéis, un maestro, y un día me dice, ¿por qué no atravesás la experiencia de tus esculturas? Yo pensé, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo es atravesar la experiencia de una escultura? Bueno, ser colgante sería una manera, entonces me colgué cabeza abajo. Cuando empecé a hacer eso, hubo una dimensión que para mí se corrió, que fue muy importante en mi desarrollo, que fue experimentar que las cosas se podían entender solo con el cuerpo. Mirá, qué capo. O sea, cuando yo me cuelgo, experimento la sensación de mis esculturas, si es que las esculturas tienen sensaciones, que también es especulativo. Pero eso es experiencial, no es algo que yo puedo pensar racionalmente, porque ahí hay algo puntual también en el vínculo con lo proyectual, que lo proyectual siempre está vinculado a lo racional. Claro, esa es la idea, es eso, vos racionalizás todo y además es muy interesante esa forma de entender la razón, ¿verdad? Porque es un razonamiento que vincula todo con todo. O sea que, vamos a suponer, vos tenés el comienzo del proyecto, el título inclusive del proyecto, ya está vinculándose con, digamos, la fundamentación. Esa fundamentación se vincula con los objetivos. Esos objetivos se vinculan con los ejes. Esos ejes se vinculan a vez con las evaluaciones y así. Y está todo vinculado de una forma así férrea, semiótica, digamos, racional. Sí, Y el mundo se escapa a eso, de verdad que se escapa a eso por todos lados. Si no, no estaríamos en las condiciones que estamos. exacto. Es obvio que todo se escapa a esa fuente racional. Por todos lados. Hace Por agua. todos lados. Es evidente que todo se desborda. Vergonzosamente, digo. Claro, no hay manera de que no lo haga. Entonces, hay veces que también es interesante como salirse de las dicotomías para mí, digo, como ¿qué problema habría en que algo sea dos cosas opuestas a la vez? Por ejemplo, prendido, apagado, para no cargarlo de ninguna característica, ningún juicio de valor. Lo prendido no es bueno, lo malo no es bueno en sí mismo, sino que depende siempre de un contexto. Como, Se puede estar, como el gato de Schrödinger. por ejemplo, pero también Está yo vivo y está muerto al mismo tiempo. lo tomo Pobre gato. como cuando yo estuve en un momento en coma, 3 semanas. Ah, muy bien. Cuando estaba en coma estaba prendido y estaba apagado a la vez. No es imposible tampoco. Estaba apagado en algún sentido y encendido en otro. Sí, sí, estabas en un límite, digamos. Claro, entonces también a mí me interesa, o sea, yo por ejemplo empecé a hacer artes electrónicas después de esa experiencia con la máquina. No, para mí no es casual. Yo podría leerlo como casual, pero es raro que sea casual. Que yo empiece a hacer arte electrónico después de haber estado conectado a una máquina 3 semanas. Claro, a todo esto, por ahí podía explicar la situación de la máquina, cómo entraste ahí, porque si no, la gente, no Bueno, sé. explico. Pero tampoco, o sea, son cosas que yo voy diciendo como sueltas, porque me interesa que la primera experiencia no sea, ese es el chabón que estuvo en coma, o este es el chabón que se cuelga, este es el que hizo no sé qué. ¿Se entiende? Como ir escapándome también de esos lugares, no por lo que se vea de afuera, sino porque también me van poniendo a mí en un lugar particular. Pero volviendo a esto, sí, es interesante porque yo estaba haciendo unas performances en el Delta del Tigre y me metí en un pantano y después de eso me contagié antivirus, que es el virus de las ratas, de unos ratones de cola larga. Que son es una enfermedad bastante peligrosa porque ataca el cerebro, ataca los pulmones, ataca todos centros clave y a la vez es muy difícil de diagnosticar porque no es común en Buenos Aires, bueno, toda una historia. Pero digamos,
hubo algo para mí muy importante en esa experiencia, que fue que yo me desprogramé de un montón de funciones. Dejé de caminar, perdí la motricidad fina, perdí el reflejo de tragar, y todo eso hubo que reprogramarlo. Entonces eso me dio la pauta de que las cosas, por un lado, era un bajón, porque no voy a decir viva el antivirus tampoco, pero a mí en particular me dio la oportunidad de reprogramar un montón de cosas, y al reprogramarlas, capaz las podés reprogramar distintas. Entonces, bueno, me puso en contacto con la idea de plasticidad, pero también con preguntas especulativas, ¿no? No es todo tan racional. Yo digo, bueno, si conviví con una máquina 3 semanas, ¿qué me habrá dejado la máquina? O el virus. ¿Algo? ¿Qué? O el virus. Tenés, Claro, tenés el ADN, virus. tenés ADN de hantavirus ahora. Claro, ahora yo tengo directamente ahora estoy trabajando con Porque Jorge Díaz hay, Fuentes. viste que al descendiente le dejas, verticalmente le dejas transmisión genética, pero horizontalmente hay todo el tiempo transmisión genética entre los virus y todo Claro, tipo de entidades. claro, y a su vez, o sea, yo sigo teniendo una carga muy baja de ese virus en sangre. No sacás el virus. Ah, mira. Eso es algo que ahora estuve haciendo algunas investigaciones hace un par de años con un biólogo, y ahora estoy trabajando con Jorge Díaz Fuentes, que es un biólogo chileno que ahora está haciendo no sé qué, un posgrado, un postdoctorado en Londres sobre ranas hermafroditas. Lo voy a decir mal porque no es lo mío, pero... y él tiene toda una postura bastante interesante sobre pensar en metáforas anfibias. Ah, Bueno, qué bueno. Qué interesante. sí, es re interesante porque yo ahora estoy dándole una lectura anfibia a esa experiencia. Como le estoy dando una lectura anfibia a la suspensión, que me permite estar en un espacio que no es ni arriba ni abajo a la vez. En espacios intermedios, digamos, porque todo es arriba o abajo con respecto a otra cosa. Claro, Pero digo, también estamos en un ¿eh? espacio intersticial, digamos. Exacto, estamos en el intersticio, en la zona liminar. En la flatline. Claro, exacto. Entonces, digamos, como que mi obra fue circulando también a través de esas experiencias por distintos soportes, por distintos medios, por distintas materialidades. Y ahora estoy en delirios del estilo, esto que te digo, hacía las esculturas de técnica mía, esto que fue hace 10.000 años, hace 10 años, no las hago, ahora estoy haciendo, siempre hago algo en el taller porque me gusta, pero no es que estoy produciendo series de esculturas, pero estoy trabajando más con video, con redes neuronales. Básicamente igual lo que yo hago es videoinstalación. Todo termina siempre en una videoinstalación, donde hay, Que eso sería lo mostrativo, digamos. claro, la parte para mostrar, pero por ejemplo ahora hay toda una dimensión que yo nunca había experimentado, que es escribir artículos. Ah, ¿pero qué es por la maestría? Claro, a partir de la maestría y ahora a partir de cursar el doctorado de UNTREF de Artes y Tecnoestética, surge la posibilidad de o muchas veces los trabajos que escribís para algunas materias terminan siendo como artículos. No, son monografías. Claro, son monografías, Pero, entonces pero vos escribías antes. yo Mucho. escribía antes, pero igual ahora cuando me mandan, yo estoy publicando, ¿no? Comparado a no publicar nada, yo siento que es un montón ahora, pero por ejemplo, mando para publicar y me devuelven la revisión. La revisión tiene como si te dijera 25 errores por hoja. No tengo la escritura académica que claramente incorporada. Ahora la voy incorporando un poco. Ahora estamos publicando un artículo sobre eh, redes neuronales o sea, yo tengo una propuesta dentro de la hice en la maestría, digamos, con el acompañamiento de Andrés Rodríguez, que es un capo, un programador y artista de la Universidad de La Plata, y Mariela Yeregui, que es como una artista, fundadora de la maestría de artes electrónicas, pionera, no sé, etcétera, y una tipa muy generosa también, Andrés también. Eh, y con ellos desarrollé un trabajo que se llama interfaz inversa, que es básicamente un desprendimiento de la suspensión, que es pensar la suspensión como una interfaz inversa, como una manera de conectarte con el mundo o de intercambiar con el mundo desde la inversión. Entonces, la perspectiva lineal no funciona como la pensaba Durero, por lo menos. Funciona de una manera inversa.
Pero también estoy trabajando con entornos inmersivos, digamos, como que me interesa esta idea como de la relación del cuerpo con las perspectivas, del cuerpo con la manera de mirar y con básicamente cómo a través del entrenamiento de la mirada nos modelan de un montón de maneras. Por ejemplo, yo estudié la primaria en la década del 70-80, Ajá, la gobierno de facto en Argentina, dictadura. sí, Educación a través de un sistema de manuales que se llamaban Capeluz, que planteaban la historia de una manera particular, con una tendencia particular. Entonces, vos veías, una de las primeras figuritas de las que yo tengo memoria en mi educación, es la imagen de unos indios arrodillados, semidesnudos, entregándole el oro a unos españoles de armaduras doradas. Es muy difícil que aunque uno sea después crítico con la conquista, se te borre esa imagen. claro. Donde vos efectivamente lo que percibís es o que son medio tarados porque regalan el oro y porque están desnudos y porque hay una maestra que refuerza eso, o maestro que refuerza esos sentidos, porque está algo que se percibe por la imagen, que no hace falta tampoco a veces explicarlo tanto porque es simplemente percepción. Entonces, vos ya empezás a asociar arrodillado con débil, Claro. erguido fuerte. ¿No? Son sentidos que se empiezan a configurar a través de la percepción, más allá de que después te los acomoden un poco, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese ¿Querés, sentido, discúlpame, ¿querés probar a ver si podés presentar alguna de tus obras? dale, ¿eh? Para que busco algo, porque no estaba preparado para esta situación. No, yo te pasé algo, ¿no? Sí, ¿querés que lo presente yo? Dale, sí, presentalos. Si yo lo presento, vos lo ves, en teoría. Pará, que lo busco. Pero, dale, sí, pasalo vos. Igual esto después lo cortamos. ¿Qué? No, sale todo así. Sale así, ¿verdad? Después lo prolijas todo y sale perfecto, proyectual, impecable. No, pero para mí, yo soy bastante crítico con esa Me voy a poner idea. una gotita. Vamos a hacerlo, entrevista performática, me voy a poner una gota en el ojo. Dale. La comparto yo. ¿No querés probar a ver si vos podés compartir? Si no, comparto yo. Dale, compartí, sí. No, compartí vos. ¿Y por qué no querés compartir? No es que estoy. Mirá, estoy Porque vos llorando. vas a mostrar. Entonces mejor si vos lo mostrás. Ah, bueno, dale, yo pruebo. Pará que lo busco. Que no lo tengo abierto, ese es el tema. A ver. Igual lo abro, no es tan grave. Portfolio. ¿Qué querés ver? ¿Video? ¿Querés ver? Hagámoslo Y interactivo. anda, pero fíjate si podés. Porque capaz que no podés. Pará. Todo esto es un bache tremendo para la gente, imagínate. No pasa nada. Ah, ya sé cómo hacer. Voy a presentar un proyecto. No, me confundí. Voy a hacer Bueno, igual yo un no estoy encontrando el coso. portfolio 2025. Ahí está. A ver, fíjate. Open with Adobe. Se abre, ves que ya es una marca. Ya estamos atrapados por las marcas. Desde hace rato. Eh, Lo que no ahí pide. va. A ver, ¿puedes presentar? Sí, para que estoy buscando dónde se abrió. Una ventana acá. Listo. Share. Ahí va. Mira qué Ah, bárbaro. bien, bien, bien. Estamos, alta tecnología. Ahí está. Listo. Si yo le doy doble Ya que lo clic. pongo pantalla completa, así lo vemos bien. Ah, yo también puedo hacer eso. Ah, ese es el tuyo, ¿no? Sí. Y si yo quiero que esto sea Pantalla pantalla. completa, ahí está, listo. Pero ahí no te veo a vos, vos me decís lo que va pasando. Ahí se ve. Eh, se ve algo chiquito.
A mí sabes que se puso todo negro la pantalla, no sé por qué, está haciendo un relojito ahora. Ahí está. Vos salís vos y sale tu pantalla. Y ahora, Sale tu pantalla. espera, pero, y ahí se ve, ¿cómo se ve? Mirá. Y pasarlo así, no pasa nada. No, pero me gustaría que... No, que no me deja hacer la pantalla completa, no sé por qué. Ya está, pasarlo así, se ve, Juan. Pero es medio deprimente, bueno. Todo es. Dale. Ah, mira, dice Close the Program, ahí estoy. Me hizo cerrar el Adobe. ¿No le gustó? No sé por qué, pero a ver, voy a insistir. Window. Ah, no, claro, cerró el Adobe, pará. Todo de vuelta. Portfolio. Port. Nos volvemos viejos así. Y bueno, Es así. eso. Mira, ahí va. ¿Ahí lo ves? No. ¿Ahí lo ves? No. Te indica si puedes compartir o no. Ahí está, Ahí mira. sale. Déjalo así. Es muy chiquito, ¿no? No pasa nada. Bueno, Bueno, ¿qué vemos ahí? ahí estamos empezando a ver. ¿Ves? Se cerró. Ah, Así. no. Ahí está. Déjame que pruebe una última vez si puedo hacer pantalla completa y si no, bueno, vamos chiquitito. Ahí está, mira. Listo. Pantalla completa. Bueno, esto es la carátula de mi portfolio que es mutante. Ahora es esta, pero en otro momento puede ser otra. Pero básicamente lo que estamos viendo en esa foto es una muestra de una instalación, de una parte en realidad de una instalación que se llamaba Lenta Cancelación del Futuro desde 2018 y es una videoinstalación papiro cerámica. Digamos, el curador fue Daniel Hoglar y se hizo en 704 Oficina de Arte, que es un espacio que maneja un artista que se llama Nana Simone Micheli, con la que he trabajado varias, hice 2 o 3 muestras. Ahí de hecho hubo una de filosofía bailable también. Bueno, eso básicamente es lo que hice en esa muestra fue trabajar con enciclopedias. Hay videos en el canal de YouTube que es mucho más interesante que ver la foto, pero lo que ven en esa imagen son tiras de una enciclopedia Espasa Calpe 1931, que yo la entiendo a la enciclopedia como una máquina de visión. Una máquina digamos, que nos modula y nos modela la mirada. Yo recorté esas enciclopedias, hice varias acciones con la enciclopedia. Una fue hacer estas pantallas colgantes sobre las que proyectaba video generativo hecho a partir de mi propia carne, un asco total, ahí no se nota tanto, por suerte. Y me interesaba hacer ese diálogo entre, un poco partía de la frase lenta cancelación del futuro, es una frase de Bifo Berardi, que en realidad yo la conocí por Mark Fisher, que habla de que no es que no hay futuro como en la premisa del punk, sino que hay que abolir la idea de futuro con todo lo que esto implica como concepto moderno, digamos. De todas maneras, eso es entrar como en un paradigma medio conceptual de la muestra, pero igual la muestra a mí me resultaba más atractivo poéticamente, esta lenta cancelación del futuro, como algo que se va cancelando de a poco, como estas enciclopedias, como estas prácticas cerámicas. ¡Ping! Pasó a otra. Oh. Entonces, esto es un estilo de video, nada que ver, lo otro era una video, esto es un estilo de video generativo hecho con software libre processing, de código abierto, y es el estilo de un video que se llama Filtrónica, que está desarrollado a partir de programación de filtros de Instagram que no existen más, processing, y varias imágenes también, eso que se ve medio rojo, rosado, es carne, es como son heridas, etcétera. Y al aprovecho, en realidad, lo que se ve en blanco y negro son tomografías. Yo trabajo mucho con esta parte que hablo de máquinas de visión, también tiene que ver con cómo vemos nuestro propio cuerpo, cómo creemos que es nuestro propio cuerpo a partir de las máquinas que miran el cuerpo, como por ejemplo las tomografías, los rayos X y una serie de máquinas médicas. Me interesa también esa indeterminación entre qué es una imagen para el arte, qué es una imagen para la medicina, qué es una imagen para la ingeniería. Siempre está de fondo, vos recién me preguntabas cómo empecé. Bueno, empecé por un lado dibujando, pero por otro lado empecé haciendo cerámica. Y lo que se ve chiquitito arriba a la derecha
es una obra del, no me acuerdo, 2014, 15, donde yo empecé a sacarme moldes de partes de mi cuerpo y hacer piezas cerámicas con eso. Lo que se ve en este video también son registros de ese proceso. Entonces se mezclan las tomografías. O sea, yo pienso un poco esa tensión. Pensar, para sacarme un molde me saco un negativo del cuerpo, pero no es la tomografía también una especie de negativo, la radiografía no es una especie... Y acá si querés te puedo decir el statement que es un poco viejo, pero sigue bastante vigente, que dice, soy artista contemporáneo e investigador. Hoy no diría investigador, pero bueno. Mi obra está conformada por una amalgama de instalación, escultura, performance, cerámica, video y arte sonoro. En la multiplicidad de modos de decir encuentro mi manera de dinamitar la división entre las supuestas disciplinas. Creo que el arte es mezcla de tráfico de experiencias y algo más que ni siquiera intento definir. Mi núcleo, que vaya a saber qué es, me empuja a trabajar en modo colectivo y a tejer redes que perforan algunos formatos. Paso a otra. ¡Pum! Nada que ver, pasamos a otro Porque mundo. Esto es una además, obra colectiva. Yo, como lo decía recién en ese manifiesto, trabajo mucho, mucho en colectivo, que es pero difícil también trabajar en colectivo alejado. además hay un salto de 6 años acá. ¿Cómo? Que hay un salto de 6 años. Hay un salto de 6 años, es verdad. Claro, pero con respecto a este, claro, 2018 y este es 2024, es verdad, 6 años. Acá, igual ves que allá hay una performance en vivo que se ve chiquito, un círculo arriba a la derecha. Estoy haciendo processing en vivo con un video medio parecido a lo que vimos del 2018. Pero bueno, como que también yo trabajo con una noción que yo llamo, o digamos que la propongo en la tesis de doctorado y en la de maestría ya estaba, y la retomo, digamos, que es la idea de apología del resto. Como, viste que muchas veces se plantea como que bueno, en Latinoamérica, sobre todo en las artes electrónicas, pero no solo en las artes electrónicas. Trabajamos con low-tech, con lo que hay, nos arreglamos con la impresora vieja, le sacamos el motor y después agarramos una no sé qué y le sacamos no sé cuánto y después una amiga nos trae un coso de escáner y entonces lo armamos. Bueno, yo lo que planteo con apología al resto es que eso no es una cosa que lo hacemos porque no hay algo mejor, sino como decisión política. Queremos usarlo roto. Desde ese lugar también hago apología al resto con mi propia obra, con piezas viejas, etcétera, con un montón de materiales. Esta obra puntual se llama Chuelos del 2024 y fue desarrollada junto a los artistas Nair Gramajo, Luciano Pichilli, Agustina Rinaldi y Virginia Huitrón. Dentro del contexto del programa Presente Continuo y se mostró en un lugar que se llama Planta Inclán. Y es básicamente una instalación de celulares recuperados donde hay videos hechos con inteligencia artificial y redes neuronales que son, digamos, videos especulativos acerca del riachuelo. Esto es un trabajo en chuelo, quiere decir, si yo siempre pensé que riachuelo quería decir, no sé, como una cosa medio italiana de río chiquito, o sea, en mi imaginación era eso, pero no. Riachuelo es porque Chuelo era el nombre del río original de este riachuelo, que desemboca a lo que hoy llamamos riachuelo. Entonces son todas versiones especulativas, esto se prende fuego, se diluye. Es una instalación interactiva donde la gente puede tocar los celulares, cambiar algunas cosas y a su vez pasaban cosas en vivo. Paso. ¿O alguna pregunta? ¿Paso? Eh, no sé, estaba ahí escuchando tu exposición. Este, no sé qué decirte. Me No, parece, algo clave también, me perdón, pareció, de esta me pareció interesante esta idea del resto, digamos, esa cosa. Claro, esto es todo con restos. Son todos celulares que pedimos amigos por internet, amigas, lo que fuera. Y son, o sea, no, como que todo está puesto en el trabajo colectivo, no hay tanto puesto en una cuestión presupuestaria. Esa es otra cosa también que a mí y a este grupo con el que estábamos trabajando nos interesaba hacer, porque en lo proyectual siempre tenés que tener un respaldo, o no siempre, pero muchas veces. Pero bueno, eh, esto era de diciembre del año pasado. No, justamente Esta otra se llama... te iba a pedir eso, que como que es lo último que estás trabajando, me habías dicho que es lo de
la apología del resto. Claro, esto es apología del resto, tal cual. Esta es la muestra que se llamó apología del resto, que me gusta tanto que ahora voy a hacer otra muestra y le quería poner apología del resto y me dijeron, no, basta de ponerle apología al resto a las cosas. Así que no se llama más apología del resto, pero bueno, es un concepto con el que sigo trabajando. Esta es una muestra que hice el año pasado y también es medio anfibia, porque es una muestra que se puede visitar como cualquier muestra en la sala Quino Palés de la Casa Nacional del Bicentenario. Pero también fue mi defensa de tesis de maestría y una colaboración con Museum District, que es una plataforma de realización de experiencias inmersivas. Y hay como acá la apología se expande un poco y hay como una apología también de los formatos. Trabajo con un montón de GIF re viejos. Me interesa esto de los videos de menor calidad. Por otro lado, empecé a subir muchos, como que tengo videos subidos, básicamente gran parte de mi obra es video, entonces tengo como un canal de Vimeo, un canal de YouTube, pero también empecé a hacer versiones de 10, 15, 20 segundos máximo de los videos. Imagínate que de un video de 3 minutos puedes sacar 300 versiones de 10 minutos, de 10 segundos. Empecé a hacer ese tipo de versiones subiéndolas a Giphy.com, que es una plataforma de GIF, que es un formato, es el primer formato que yo usé para hacer video en la década del 90, digo, cuando se usaba Corel Photopaint. Entonces lo que se está viendo acá es una mezcla. Hay apología del resto porque uso VHS que obtengo de distinto tipo de colectas e intercambios. Por ejemplo, lo que usé para la Casa de Bicentenario es todo un archivo sonoro en VHS, o sea, archivo de conciertos grabados en VHS. Para mí es súper importante también esa procedencia, de dónde viene el material. Por ejemplo, eso me lo había regalado un músico que ya había digitalizado todo y se desprendía de eso. No es lo mismo, por más que a la vista la materialidad sea similar, no es lo mismo un archivo sonoro que un archivo personal, familiar, por ejemplo. Es distinto y porque una de las... O sea, yo me manejo mucho con preguntas, como un montón de gente más en el universo, mi pregunta en relación al VHS, que es toda una línea de trabajo que acá vuelve parcialmente en Apología del Resto, es ¿a dónde van las imágenes cuando los soportes caducan? ¿Hay imagen por fuera del soporte? ¿Qué tipo de imagen sería? ¿Sería un resto fósil? Bueno, preguntas que me hago y nos hacemos en colectivo con vos, a veces con, no sé, por ejemplo, con Lorena Paz, que es socióloga y le interesa la usabilidad, depende con quién sea el diálogo. La particularidad es que ves que hay un circulito arriba, el segundo de la izquierda. ¿Uno rojo? Medio rojo. Sí, el rojo, eso es el interior de mi cuerpo, por ejemplo. Vos en la experiencia inmersiva te metés por esa máscara que está arriba de todo verde, entrás por la boca y caes por mi esófago y entrás a un estómago, supuestamente, que es esto que está abajo a la derecha. Sí. No, 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 donde están todos escuchaste esos... tu eco. Ah, estoy escuchando mi eco. Que están todos esos GIFs donde vos podés encontrar un montón de versiones GIF de videos que capaz tienen 2, 3 minutos y ahí aparecen muy, eh, digamos, como fragmentados. Y por último, la imagen esa ovoide que está abajo a la izquierda, son experiencias que hice en un trabajo que tuve en el 2023 en Montreal, que fui a trabajar en la Universidad de Concordia, que fue un golazo atómico porque estaba como, no sé, mundo de la fantasía, donde empecé a trabajar eso, se ve muy chiquito supongo, pero lo que se ve abajo son todas imágenes del interior de mi cuerpo proyectadas sobre nieve, que es una de las mejores pantallas que probé en mi vida. Esto es lo que configura un poco toda esta idea de apología del resto. Pero también está acá, que no se llama apología del resto, pero esto es como previo a apología del resto, pero ya está ahí el caldo preparado literalmente, porque son todos estos caldos de modelados 3D, fotogrametrías, interiores del cuerpo, el óvalo ese rosado es también piel, carne, mezclada con rayos X, con videos hechos con redes neuronales. También a veces hay como... cosas absurdas en el sentido, bueno, voy a entrenar a una red neuronal de reconocimiento facial para que pueda leer radiografía. Sale un engendro. O sea, no es que sale algo
que podés decir que es finalmente un objeto, es algo. Te iba a decir, estás trabajando, ahora, digamos, ¿saben qué estás trabajando ahora vos? ¿Estás trabajando cerámica? ¿Estás trabajando redes neuronales? ¿Estás trabajando video? Sí, todo. O sea, lo que pasa es que no laburo toda la vez, pero básicamente no largo. Ahora estoy trabajando en video. Ahora estoy preparando para una muestra que se viene en agosto en el CCK. ¿Cómo se llama? No, perdón, en el Palacio de la Libertad, ex CCK. eh, es una video de instalación, pero estoy haciendo unos videos nuevos que son videos de cosas muy rudimentarias, por ejemplo, estas performances que hacían el barro, que me agarré antivirus, pero trabajados con inteligencia artificial. Entonces pasan cosas bastante, que a mí me parecen bastante atractivas. Estoy haciendo eso. Por otro lado, nunca dejo la práctica de técnica miasma. Como no te digo que estoy haciendo super obras, pero siempre como ejercicio. Es como ir al gimnasio. Estoy haciendo la suspensión, que es muy particular, porque yo hace un rato decía la suspensión es bla, bla, bla. Y en realidad la suspensión es lo que es en cada momento. Eso es algo bastante complicado de aguantar, que las cosas no sean lo que uno define que son, sino que se autodefinen en cada momento, en cada relación con otra gente, con el tiempo, con el espacio. Pero bueno, esto que estoy mostrando exactamente ahora es del 2023, de fines del 2023, y tiene que ver con poner en diálogo un montón de tecnologías distintas. Por un lado el video generativo, por otro lado el registro médico del cuerpo, por otro lado esta pantalla particular que está conectada a una estación gráfica tremenda donde puedo trabajar la imagen como si fueran, eran 9 por 3, 27 monitores individuales, 27 monitores conformando una pantalla, divididos en grupos de 9 o lo que fuera. Bueno, y también esto, ¿no? Como hay una imagen, un poco lo decía antes, hay una imagen por fuera del dispositivo. Yo creo que esa es una pregunta recurrente. Volviendo a esto, ¿hay una imagen por fuera de qué? Para volver a algo básico, cerámica. ¿Hay una imagen independiente de si vos decidís usar modelado, colada, son técnicas distintas de la cerámica? ¿O cada una de esas técnicas ya implica un tipo de imagen? ¿Y hasta qué punto se puede? Hace poco leía a un tipo que se llama Fosilón, no me acuerdo el nombre, pero me dio la pauta de la vida. Esperá que me la quiero acordar bien. Pero dice, la técnica impone, no, la forma impone su técnica a la técnica. Me quedo callado. Rarísimo. Pero es verdad. ¿Qué habrá Pero querido decir? es verdad. Uno piensa que son cosas aisladas, pero la forma también implica una técnica. Bueno, sí. ¿Pero de qué hablabas, Fosilón, cuando decías eso? No lo conozco al autor igual, pero ¿de qué hablaba? Hablaba de la tensión entre forma y materia. Ah, está Eh, aristotélico el señor. ¿Cómo? Aristotélico. No, creo que no, porque a la vez ponía en duda esa distinción, porque a su vez lo podrías decir, o Está sea, creo trabajando que con la idea de forma y materia, está ahí, en esa herencia por lo menos, por más que cuestione la idea. La sí, idea. sí, bien, está en esa idea, pero pues, con un planteo quizás más materialista. No sé, estoy hablando, no lo leí un montón, pero leí eso. Yo también soy muy picaflor, Ah, eh, pero la frase exacta era, no, es así, la materia impone su propia forma a la forma. ahí, pues vos la formulación que hiciste era algo de la técnica, ¿no? La materia Claro, pero la técnica la impone metí su colada, técnica a la no, técnica. porque A mí ahora que me la, preguntás, muy es, interesante la reversión, el remix que existe, me parece todavía. sí, también, lo que pasa es que a la vez la forma siempre está asociada a la técnica. No hay una forma desasociada de la técnica. Por ejemplo, ahora estuve haciendo un ensayo. Esta obra, ¿yo la podría hacer Mira, acá? yo te voy a decir, Verne, te paro acá y te digo una cosa. La forma es una estafa. también, eso desde ya. Pero una cosa no quita la otra. Puede ser una estafa y... Pero, por ejemplo, esto concreto que estoy mostrando acá, que se llama Interno o Interne, como quieras, es un video multiformato que, por ejemplo, acá no lo puedo montar porque no está la máquina. Con lo cual,
la forma, impone su propia materia a la materia, podemos decir también. Pero bueno, es para otra charla. Paso acá, ping, que ahora se ve grande. Esto es una cosa que estuve haciendo también, proyecciones sobre nieve. Todo esto yo lo tomo como reciente porque ahora obviamente no estoy haciendo proyecciones sobre nieve, pero sí sigo laburando con el material que surgió de esto, que no es solo la proyección de videos, sino también, por ejemplo, para mí, poner la cara en nieve y que quede una forma es un tipo de proyección, Claro. hablando de lo proyectual. Y quizás, por ejemplo, ahora yo salto acá, ¿no? Y nada que ver con lo que veníamos viendo. Pero para mí esto tiene todo que ver y forma parte de la genealogía de lo que vimos recién. Bueno, Estos son... hay justamente la crítica esta que hicimos de lo proyectual, justamente hay una cosa que lo que guarda lo proyectual es la coherencia. Sí, O sea, a ver, hay artistas muy coherentes, digamos, que no se salen de su marco ni por desgracia. Lo cual, digamos, no sé si es criticable o no, pero en este caso no hay marco. Digamos, va saltando de una propuesta, una visualidad a otra propuesta, a otra visualidad y este, eso me parece que es muy interesante, digamos, esa capacidad claro, de yo veo la relación y está bueno lo que decís, gracias, porque, digamos, muchas veces la respuesta es no, no tiene nada que ver. Que igual a mí tampoco es que no es de pedante, pero, digamos, si yo hago obra es porque puedo hacer básicamente solo o en colectivo lo que acordamos y queremos, ¿no? O sea, yo lo tomo como un espacio para eso, la práctica art técnica. Eh, y volviendo a ver esto, hay sentidos que no están fijos. Yo veo la pieza esa que está en un huevito que no se ve bien con unas cosas doradas, es un hueso. Y yo podría decir y entendería que me lo refuten que el hueso es un negativo de la carne, o la carne es un negativo del hueso. Entonces estoy hablando de lo mismo, de esas proyecciones en la nieve de poner la cara. Solo que estoy hablando con otras materialidades. claro. Ese artículo, vos me decías que estoy laburando ahora, hoy puntualmente estuve trabajando en el taller, pero después terminé un artículo que se llama Inventar la materia, pero que no tiene que ver con algo teórico, que es algo que hago en el taller. O sea, que no tiene que ver con que yo me crea un inventor, sino que con que la materia no es algo dado. Por ejemplo, no sé, con el proyecto que acá no hay imágenes, pero lo pueden googlear si quieren o buscar en la internet. Hay un proyecto que se llama Soberanía Cerámica, donde con un grupo de gente y con Mara sacamos tierra de obras del gobierno de la ciudad y hacemos piezas a partir de eso. Pero claro, no nos dan, no obtenemos la arcilla lista. Hay que procesarla, hacer una serie de cosas, tamizarla. Se entiende que yo a eso le llamo más inventar la materia. No es que voy a un lugar y compro arcilla, que no hay nada criticable en eso tampoco. Sino que hay una decisión, o como en las esculturas estas que yo digo técnica miasma, que voy rápido, después si querés volvemos. Esto, por ejemplo, escultura técnica miasma de fundido tercermundista. Eso es una cabeza de piraña disecada que me regaló el pelado malandrino, que es un amigo de la Juventud Total, porque es pescador. No sé, para mí hay algo interesante en ese diálogo. Alguien sabe que hago cosas con descartes y me regala lo que le parece a él o a ella un descarte interesante, no lo que yo pido. Entonces me regaló esta piraña. Yo la fundí, le agregué. A su vez también es como que la preservé, porque está toda fundida, sellada. Entonces eso una vez la dejé sin darme cuenta al aire libre y se mojó y un poco se empezó a pudrir. Pero digo, porque le filtró agua por algún lado. Pero más allá de eso, se entiende que esto sería una manera de inventar la materia en el sentido de armar como una pasta distinta a ir y decir, dame un bloque, voy, consigo un bloque de piedra o de lo que sea y la tallo, ¿no? Como que hay modalidades distintas. Para mí esto tiene más que ver, quizás, o es una cosa que aventuro yo con lo latinoamericano, inventarte tu propia materia porque no tenés nada, porque esos señores que vinieron de armaduras doradas se llevaron todo.
Entonces, volviendo, ahí está la suspensión, eso es la suspensión cruda, por ejemplo. Se ve chiquito. Para ir viendo también esto, ese camino puede ser interesante. No es la cruda, entiendo. Perdón. ¿Esa, la suspensión fue la primera vez que usaste VHS? Sí, tal cual. O sea, antes no habías usado. No, Ahí apareció como una especie de taparrabo más o menos, ¿no? claro, es un taparrabos. Ahí es una foto de la suspensión de noche, porque a su vez era una muestra que se hizo en una galería que estaba buenísima, This is not the gallery, eh, donde de día tenía unas claraboyas que permitían entrar la luz y de noche, o sea que era como dos muestras distintas de día y de noche. Porque, por ejemplo, de día el video no se veía, yo no estaba colgando, o sea, era como dos instalaciones muy distintas dependiendo el día, el momento del día. Entonces ahí se ven esas esculturas de técnica miasma, son todo eso que está a la derecha de la imagen, todo lo verde. Después hay una serie de ensamblajes negros y ahí se ve lo del VHS. Pero acá también, esto es una muestra del 2016 que se llama justamente lo que vos decías, la estafa de la forma, que tiene que ver con eso, con que la forma, esta tensión, ¿no?, entre la forma y lo amorfo, es una estafa, porque en realidad no hay nada amorfo, todo tiene forma alguna. La diferencia es si es una forma hegemónica o no es una forma hegemónica. No hay un forma, no forma. Es forma conocida, forma desconocida. Entonces por eso tenía que ver. Pero a la vez también la estafa de la forma es esta videoinstalación, pero es un texto que se publicó en un libro ya Sombras Terribles, Apología de la Negrada, que lo comandó Sebastián Russo, que es artista también y sociólogo. Pero también la estafa de la forma era una serie de 4 videos. Yo ya, por ejemplo, me había olvidado de eso. Ahora armé esta versión del portfolio, porque también es una cosa que armo yo, digamos, no es que mi obra es esto, es esto porque lo armé así. Y había, la estafa de la forma eran 4 videos, que uno tenía que ver con la carne, otro tenía que ver con el interior del cuerpo, otro tenía que ver con las cascadas. Eran como 4 ítems. Esto es otro detalle de eso que vimos al principio, que acá se ve la enciclopedia más de cerca con la proyección. Eh, a su vez, como colgaban varias tiras de enciclopedia, cada una tomaba de la proyección algo diferente, no solo por el foco, sino por el tamaño. Y esto ya es del 2018 y es como el triunfo VHS, directamente, que es una obra que se hizo en con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, con Magalí del Hoyo, Victoria Hidalgo, la dirigía Margarita Fernández. Y también era un formato distinto porque yo nunca había laburado con compañías ni con un plan entre mil compañías. La danza no es teatro, pero si se quiere más teatral en el sentido que había funciones. Y era en la Casa Nacional de la Música y la Danza. Este fue un trabajo también en colaboración con Gonzalo Sierra, que es un realizador audiovisual con el que trabajamos un montón y hacemos registros 360. Esto era también una videoinstalación re grande, multipantalla, donde había cosas en vivo, cosas grabadas, y una experiencia semi-inmersiva. Y después esto ya es más, justo el año antes de la pandemia, no sé por qué lo digo, pero bueno, siento que algo cambió también ahí. Y acá hay una mezcla, ¿no? Como que hay un montón siempre hay cerámica en todas las muestras que hago de alguna manera. Quizás en algunas tienen menos peso que en otras, pero esto es básicamente una investigación, una convocatoria en realidad de la Universidad de San Martín con el Centro Cultural San Martín, que se llamaba SM02, que era como un programa de arte y ciencia, ¿no? Y lo que propusimos, este es un trabajo que hicimos con Lorena Paz, que se llama Fósiles Parlantes del Futuro, que es una proyección de video, de unos videos que yo hice en distintas residencias de ríos, sobre un óvalo de tierra donde hay fósiles tecnológicos, desde teléfonos, pasacassettes, etcétera, etcétera. Y la gente puede desenterrar, hay una pala, hay pincelitos para limpiar, y a la vez también hay una suspensión de piezas cerámicas que podés tocar y hay distintos modelos
de telefonía, de distintas cuestiones, disquetes, cuestiones tecnológicas. También hay huesos verdaderos y huesos cerámicos, con toda la implicancia que tiene desenterrar huesos, sean verdaderos o no sean. Y bueno, esta fue una muestra que era como compartida. También estábamos en una sala, estaba Joaquín Fargas, estaba Eliana, una chica que hace unas cosas con textiles súper interesantes, y había algunos animales embalsamados también eh, que encontramos. Y fue muy significativo por eso, digo, de la pandemia, porque uno de los animales disecados que encontramos fue un murciélago, yendo un día al Cultural San Martín con Lorena, que también estaba planteado en formato residencia esto. Entonces estuvimos como semi-viviendo o trabajando en realidad en el San Martín bastante tiempo, y descubrimos que el Centro Cultural San Martín es en sí mismo una especie de fósil que fue diseñado proyectualmente para hacer algo que cuando logró terminarse ya no existía más. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho esa idea de fósil. Este es otra captura de pantalla de este video Filtrónica, lo uso bastante para hablar. Una de las categorías que yo uso mucho es la idea de, como soy bastante fanático de la arcilla y también bastante fanático de lo digital, yo este tipo de trabajos los pienso como una arcilla digital, O donde sea que, mezclo. digamos que en algún punto esa conexión tuya con la tierra, con esa forma moldeable de modelo, está ahí como emergiendo en cada paso, ¿no, Juan? Sí, todo el tiempo. O sea, porque hay Hay, algo ahí re Cushiano que hay tiene que algo... ver con que no hay manera de desentenderse de la gravitación del suelo sobre el pensamiento, por más que uno quiera. Ajá. Hay algo, digamos, del suelo que uno habita que produce un efecto en el pensamiento. Bueno, hay algo muy europeo, ¿no? Y Bueno, sobre todo ahí como... también hay algo de la maleabilidad, o sea, por eso digo, como que esa Sí, capacidad de cambio, de mostrar cosas distintas, de distinguirse, exacto. vos mismo te autocuestionás en algún punto, ¿no? Sí, yo Este, todo el tiempo digo, no, yo no critico la colonialidad. siempre te Yo critico... autocriticás, digamos, vos sos tu peor crítico, tu mayor Claro, crítico, exacto, yo no el mejor critico crítico, mejor dicho. el catolicismo, yo critico mi yo católico, aunque no lo sea, ¿se entiende? Pero hay algo que filtró. ¿Cómo Claro. desclasifico eso? ¿Cómo desclasifico mi yo colono? ¿Cómo Bueno, desclasifico? se nota acá el trabajo con la desclasificación, la crítica, se nota el trabajo de años, digamos, y la autoexperimentación, inclusive a nivel institucional, digamos, en algún punto vos eh, una nueva aventura emprendés toda la carrera académica, ¿no? Ujú. Que inclusive eso te lleva, es parte de lo que te lleva a Toronto, me imagino. No sé si es tan así. Sí, sí, no, fue directamente así lo que me O sea llevó. que, Fue a Montreal, fue la opción de ir ir a terminar mi tesis de investigación-creación, que quizás también es paradójico porque son cosas, yo creo que ya desde antes hacía investigación-creación. Lo que pasaba era que no sabía que existía algo que se llamara investigación-creación. bueno, pero te lleva el derrotero, digamos, te lleva esa investigación, esa... Exacto. Bueno, Eh, Juan, Mira, hago una quería rápida. agradecer por tu tiempo. Muy interesante todo lo que estuvimos viendo. Y hacemos así rápido. Bueno, sí, ahí saco, dejo de compartir. No, déjalo, porque si no salimos nosotros, no somos tan interesantes como la buena empresa. Dije, ya lo vimos todo esto. A ver, pongo otra cosa. Y bueno, estamos acá en lo que está por ser, dejar de ser la entrevista performática. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por la No, por amabilidad y favor. la generosidad para mostrar tu trabajo, que a mí me parece que es muy importante, que podés hacer. Y aparte podés expresarte, digamos. Podés, este, Es que para mí, yo te agradezco a vos porque para mí, a mí me encanta compartir, porque cada vez que comparto veo cosas que no había visto. No es que o sea, sí hay un PDF, existe el PDF, pero a partir de volver a verlo, yo no me estoy mirando el portfolio todos los días, te imaginarás, pero cuando lo comparto, como en estas circunstancias,
aparecen cosas, recién no sé qué fue que dije, esto no lo había visto. O pasó, porque también hay algo, y con esto si querés terminamos, que para mí es lo más importante, hay algo que se escapa siempre a lo proyectual, que es el azar. Claro, Hay cosas que no podés proyectar. claro. Hay un montón de cosas, ¿no? Alguna cosa, porque también está la de, bueno, yo puedo proyectar un montón, pero hay un poquito que se me escapa. No, yo puedo proyectar más o menos y hay un montón que se escapa. Bueno, yo voy a darle un cierre a esto, Dale, citándola mal a Sueli Rolnik, que por ella lo favor. que dice que el arte es una manera de captar embriones de mundo. Mirá, Entonces, sería justamente lo contrario de esa proyección, de la proyección, digamos, estandarizada, que encuentra al final del camino de la proyección, encuentra el resultado esperado, que eso es. O sea, claro, si hay burocracia es para encontrar al final de todos esos procedimientos burocráticos, uno encuentra lo que esperaba. Y con esa, la búsqueda artística, desde el punto de vista de Rolling, me parece que es muy interesante. El arte es una búsqueda de embriones de mundo y esa capacidad de generar algo diferente, algo que no sea esto que tenemos ahora, que la verdad que no nos está yendo tan bien con esto que tenemos ahora. O sea, la posibilidad de salir, justamente vos lo citabas a Mark Fisher, que él tiene un libro que se llama Realismo Capitalista, sí, que él lo cita, creo que a Jameson, que decía algo así, decía, algo que es difícil de imaginar es el fin es más fácil imaginar cualquier otra cosa que el fin del capitalismo o algo así. tal Este, cual. con lo cual en realidad yo entiendo estas apuestas como la tuya, como esa apuesta a arriesgarse en algún punto, en salirse de la forma y esa posibilidad de seguir buscando embriones de mundo. Bueno, muchas gracias Juan.